Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para esta semana 14 vamos a continuar con el tema de la epistemología. Dijimos la semana pasada que somos una sociedad que celebra mucho los logros de la ciencia, entonces el día de hoy vamos a seguir reflexionando sobre ciertos temas que son considerados epistemológicos, aunque su manual dice no dice epistemología 2, antes decía eso, ahora dice filosofía y lenguaje. Vamos a reflexionar sobre la herramienta del lenguaje, pero ojo, para la ciencia. Les recomiendo, como ya es costumbre, que vean primero el video de teoría para que así puedan seguirme de una manera más solvente. Pregunta número 1. En una clase de biología, el profesor comenta que antes de que se desarrollara la moderna ciencia de la embriología, algunas personas pensaban que cierto tipo de peces nacían a partir de hojas ovaladas que caían de las ramas de ciertos árboles que estaban cerca de las orillas de los ríos. Es decir, se tenía la convicción de que estos organismos nacían de organismos distintos, peces de los árboles. Ahora bien, considerando los avances científicos de los últimos tiempos, podríamos decir que el haber pensado que tales animales acuáticos provenían de árboles constituyó en realidad, recordemos jóvenes lo que hemos visto. Dice acá, antes de la ciencia moderna se creía que los peces provenían de hojas. La pregunta pertinente y necesaria sería, ¿por qué eso no es una verdad? Porque para que algo sea una verdad se debe poder ofrecer pruebas. Recuerden, lo vimos la semana pasada, la ciencia es fundamentada. Recuerden, en religión, en política, alguien puede decir, yo creo que María fue inmaculada y no ofrece pruebas. No estamos ahora en el curso de religión. Estamos reflexionando sobre la ciencia y la ciencia es fundamentada. Lo que quiere decir que la idea que tenían antes era una creencia. ¿Por qué creencia? Porque la aceptaban acríticamente, no exigían fundamentación. Y eso quiere decir que su clave es la alternativa B. Pregunta número 2. Durante el recreo, un grupo de alumnos de un colegio discuten acerca de la conveniencia y pertinencia de realizar las tareas en casa. De pronto, un profesor escucha esta discusión y manifiesta lo siguiente. Todos los alumnos deben hacer las tareas porque de lo contrario saldrán desaprobados. Lo expresado por el profesor constituye una falacia denominada argumento. Pensemos, este profesor está buscando, en realidad lo más inteligente, persuadir, que dé argumentos racionales de por qué cree que se hagan las tareas. Por ejemplo, ¿cómo podría yo defender esto? Diciendo que en realidad el profesor es una suerte de transmisor de conocimiento, pero que él quiere suscitar en ustedes dudas importantes. Por ejemplo, muchas de las cosas que yo les he enseñado en este curso no las he aprendido de alguien, las he leído. Entonces yo podría decir que si bien yo les vengo a suscitar, digamos, el interés por la filosofía, ustedes fundamentalmente van a complementar esto leyendo el libro de la PRE, de la editorial Lumbreras. Es clave la complementación del conocimiento. Incluso hay alumnos que aprenden mucho por cuenta propia, los autodidactas, Manuel González Prada, José Carlos Mariátegui. Entonces ese es un profesor, digamos, racional, de argumentos, persuade. Este profesor, en realidad, deja mucho que desear porque dice, todos los alumnos deben hacer la tarea porque de lo contrario saldrán desaprobados. O sea, ¿qué está haciendo? Está buscando convencer mediante una amenaza. ¿Cómo se llama esa falacia? Ad baculum. Entonces, esa es la clave. Alternativa A. Pregunta número 3. Teniendo en consideración los planteamientos de Wittgenstein acerca de la relación entre el lenguaje y la realidad, ¿qué podríamos señalar acerca de la siguiente expresión? El planeta Tierra está en el sistema solar. Wittgenstein, jóvenes, como les he dicho más de una vez, inicia el giro lingüístico. ¿Qué es el giro lingüístico? Considerar que el lenguaje es el objeto de estudio de la filosofía, ¿no? Tener al lenguaje como objeto de estudio, un giro lingüístico que inicia Wittgenstein en su famosa obra El Tractatus Philosophicus. Wittgenstein dice que lo importante es que el lenguaje hace referencia a la realidad. Sin embargo, él se pregunta cómo así el lenguaje puede comunicar, por citar un caso, conocimientos de la realidad. Entonces, ahí, o en este punto, entra a tallar
un papel fundamental la teoría de Wittgenstein que se conoce como el isomorfismo. ¿Qué dice el isomorfismo? Que el lenguaje y la realidad comparten la misma forma lógica. En buen cristiano, comparten la misma estructura. ¿Por qué? Porque si yo me adentro en el lenguaje, voy a concluir que es un conjunto de proposiciones. En cambio, la realidad es un conjunto de hechos. Y acá viene la famosa teoría pictórica de la proposición. Las proposiciones, para Wittgenstein, representan un hecho. O sea, las palabras nos permiten hacernos imágenes de los hechos, ¿no? Jóvenes, voy a terminar rápido la clase porque luego tengo que dar una clase en el ciclo, digamos, presencial. ¿Qué se imaginan ustedes? Que estoy hablando en un salón de clases. Eso que hice con el lenguaje lo puedo hacer con una imagen. El lenguaje sirve para evocarnos imágenes de la realidad. En ese sentido, cuando yo converso con una persona, intercambio imágenes. ¿Qué hizo uno de ustedes? Y uno de ustedes dice, profesor, fui a la playa. Me imagino. Y cuando yo le digo algo, se hace una imagen. Esta es una idea bastante sugerente, en realidad. Ahora, nos están pidiendo que apliquemos eso al enunciado, el planeta Tierra está en el sistema solar. Eso representa un hecho. Y para que represente un hecho, debe corresponder con la realidad. De este modo, no es para nada sorprendente que Wittgenstein suscriba el problema de la correspondencia, la teoría de Aristóteles, como vimos en la semana 12 de Nociología. Entonces, ¿cuál será la clave por lo expuesto? ¿Se trata de un razonamiento válido? No estamos hablando de razonamientos, no posee ningún significado adecuado, tiene correspondencia con la realidad, en efecto, esa es la clave. Pregunta número 4. Consideremos primero el siguiente razonamiento en lenguaje natural, os he escrito. Si llueve afuera en la calle, P, Alberto se protegerá de la lluvia. Q, está lloviendo afuera, por lo que Alberto se protegerá de la lluvia. La forma lógica de dicha expresión verbal es, claro, esto se enseñaba antes, ¿no? Lógica simbólica. Reemplacemos proposiciones por variables. P, Q, acá es P. Entonces, P, entonces, por lo tanto, Q. Si se da P, por lo que, acá está Q. Alberto se protegerá de la lluvia. Ese es un razonamiento y recuerden, les he dicho en la parte de teoría, la verdad es una característica de la proposición. ¿Qué quiere decir eso? Que una proposición es verdadera o falsa. Y la validez o la invalidez es una propiedad de la inferencia. Yo no podría decir una proposición es válida, habría que corregir a esa persona. Una proposición es verdadera o falsa, correspondencia o no con la realidad. Una inferencia, un razonamiento, un silogismo es válido o inválido. En ese sentido, esta estructura podría ser válida o inválida. Nos dice la pregunta acerca de este razonamiento expresado simbólicamente, podemos afirmar que es válido, porque la conclusión se deriva necesariamente de las premisas. Esa es la definición de validez. Se sigue esta conclusión de las premisas. La teoría del Big Bang explica cómo todo el universo nació desde un punto en el que la materia estaba infinitamente concentrada y a una temperatura infinitamente alta. Aunque esta teoría científica se condice con diversas observaciones empíricas, se trata básicamente de un modelo deductivo o matemático que está constituida por diversas leyes científicas que le sirven de fundamento. Para Karl Popper, dichas leyes, como ocurre con toda ley científica, tienen carácter universal, pero en última instancia no puede validarse mediante enunciados empíricos o sobre hechos empíricos, porque las leyes científicas son, recordemos, las leyes científicas son universales, o sea, se expresan en un enunciado como el siguiente. De la embriología, todo ser vivo proviene de otro ser vivo. El detalle, esto generó un debate a comienzos del siglo XX. El Círculo de Viena diría que ese enunciado es científico porque se puede verificar. Veo que cuando dos perritos copulan, sale un perrito, no sale un gato. Sale un gato cuando dos gatitos copulan. Entonces, voy verificando, ¿no? Voy verificando. Muy bien, pero hubo un filósofo que dijo que esto no se puede verificar. ¿Por qué? Como he puesto en la pizarra, no se pueden verificar porque, digamos, tendrías que acumular una serie infinita de, digamos, casos. Lo que sí se podría hacer, humanamente posible, es buscar un contraejemplo.
se encontrarías que cuando encuentres que dos animales, por ejemplo, hienas, pulan y sale un león, ahí refutas la teoría, ¿no? Entonces, en ese sentido, para Popper, las leyes científicas son hipotéticas. ¿Qué les estoy diciendo? Que mientras más procesos de experimentación o refutación resista una teoría, más fuerte se hace, es más justificada. Aunque recordemos que siempre queda la posibilidad de que aparezca un contraejemplo, ¿no? Entonces podríamos poner que para Karl Popper las leyes científicas carecen de significado, no se pueden verificar plenamente. ¿Cómo vas a verificar que todos los metales se dilatan? Tú verificas que un metal se dilata. Pregunta número 6. Como siempre resaltan sus amigos, Carlos miente en todo momento, muchas veces de manera impulsiva, otras de manera meditada. En una ocasión, en una reunión con sus dos mejores amigos, le manifestó lo siguiente: yo siempre miento. A ver, analicemos esta frase. La persona que dice yo siempre miento. Si alguien dice yo siempre miento y esto es verdad, como él siempre miente, entonces está diciendo una mentira. Si está diciendo una mentira, eso quiere decir que está diciendo la verdad. Muy bien, escenario 1. Escenario 2. Yo siempre miento, dice alguien. Si eso es falso, quiere decir que no siempre miente. O sea, puede ser que esté diciendo la verdad. Pero si está diciendo la verdad cuando dice yo siempre miento, entonces está mintiendo. ¿Cómo se llama ese concepto que si tú asumes su verdad concluye su falsedad y si asumes su falsedad concluye su verdad? Paradoja. ¿Cuál será entonces la clave? Una expresión paradójica. Pregunta número 7. Ciertamente el lenguaje natural tiene la capacidad de reflejar nuestros pensamientos. Debido a esto, el hombre de ciencia puede plantear problemas sobre la realidad en forma verbal, pero siempre teniendo en consideración que este lenguaje articulado carece de rigor y precisión. Por esta razón, el científico recurre a otro tipo de lenguaje, el lenguaje simbólico, ya que este, frente al lenguaje natural que carece de precisión, por ejemplo, podríamos decir que hay términos polisémicos y un término polisémico genera una frase ambigua. El pavo de Juan cayó por las escaleras. Esa frase es ambigua, porque utilizamos a veces esa palabra para hacer referencia a un animal o para hacer referencia a personas que, digamos, son torpes en cierta medida. Precisamente viendo estas limitaciones del lenguaje natural, los científicos gestan un lenguaje especializado que se conoce como el simbólico, que a diferencia de carecer de precisión, es preciso y riguroso, porque tiene términos unívocos, lo cual evita la ambigüedad. ¿Cuál es la virtud, digamos, del lenguaje simbólico? Veamos las claves. ¿Permite operar en la realidad? Desde luego, ¿no? Para eso lo hacen los científicos. ¿Describe la realidad? No necesariamente. ¿Se corresponde con la realidad? No. ¿Formaliza simbólicamente hechos? La clave es la alternativa A. Pregunta número 8. ¿Podemos seguir siendo empiristas y negar, sin embargo, que la finalidad primordial de la ciencia sea justificar teorías mediante observaciones? Karl Popper propone que, aunque las observaciones tienen una importancia crucial, su misión es refutar las teorías y leyes. Ahí está su famoso falsacionismo. Requeriría un número infinito de observaciones, ¿eso es verdad? Dice, requeriría un número infinito de observaciones confirmar de manera decisiva una generalización. En opinión de Popper, tenemos derecho a considerar más justificada una ley que haya resistido más veces la refutación. Confirmar requiere un número infinito de observaciones. Todos los metales se dilatan, humanamente imposible. Tendrás que verificar que todo se dilate. En cambio, refutar, eso es más fácil. Se da con un solo caso. Del texto se infiere que para Popper no se puede confirmar de manera categórica una generalización o ley científica porque esta posee un carácter únicamente racional. No va por ahí el texto. ¿Solo se busca justificar teorías científicas? Esa no es la labor. ¿Tiene un planteamiento solamente hipotético? Podría ser. ¿Serían necesarios infinitos hechos que la verifiquen? Esa es más precisa, ¿no? La alternativa D. Muy bien, jóvenes, lo que vamos a hacer ahora es practicar, digamos, desarrollar su capacidad de comprensión de textos filosóficos, porque sobre todo a los chicos que les viene 8 preguntas en el examen de admisión, o sea, a los chicos del bloque E, suele venirles un texto. Eso no ocurre siempre, pero podría venir, ¿no? Ojo, dentro de filosofía. Así que
Practiquemos. Dice la lectura: un hecho atómico es, como hemos visto, una combinación de objetos. La imagen o figura de un hecho atómico es una combinación de nombres. A cada objeto atómico le corresponde un nombre y a cada nombre le corresponde un objeto que viene a ser nombrado mediante dicho nombre. Que la figuración lingüística de un hecho atómico constituye una imagen o figura del mismo, nada tiene que ver, desde luego, que ver con la pronunciación o el acto de deletrear dichos nombres. Un hecho viene caracterizado por el modo como se combina en ellas los nombres de los objetos. En otras palabras, lo que hace que la figuración lingüística sea una figura de lo figurado es la similitud estructural, mejor dicho, isomorfismo entre lenguaje y realidad. La composición de nombres en una proposición, a tenor de que esa no llevar tilde según la RAE últimamente, ¿no? Muy bien, pero este texto es del año 72, ¿no? Se tildaba la palabra esta, ¿no? La composición de nombres en una proposición, a tenor de la que esta viene a ser una figura verdadera o falsa de un hecho, queda definida por la forma lógica, de nuevo, isomorfismo de dicha proposición. La proposición y el hecho tienen idéntica forma lógica, o más exactamente, la forma lógica de la proposición y la del hecho son idénticas. ¿Qué determina la forma lógica de un hecho? La forma lógica que volvemos a encontrar, por así decirlo, en la proposición, viene determinada por el tipo de objetos que entran en el hecho. A tipos diferentes de objetos corresponden tipos diferentes de hechos. A ver, jóvenes, acá está el famoso isomorfismo, lo hemos visto en una pregunta, que existe entre lenguaje y realidad. El lenguaje es un conjunto de proposiciones. Las proposiciones son un conjunto de nombres. La realidad es un conjunto de hechos y los hechos son un conjunto de cosas. Por ejemplo, con el nombre lapicero ustedes hacen referencia a esto. Con el nombre polo hacen referencia a esto. Nombre, objeto, nombre, objeto. Cuando tú relacionas dos objetos, el lapicero está delante del polo del profesor. Ese es un hecho, ¿no? Ese es un hecho. Y lo que figura un hecho ya no es un nombre, es una proposición. El conjunto de los hechos, el mundo. El conjunto de proposiciones, lenguaje. Eso es lo que está diciendo este texto, claro, de forma críptica, de forma un poco más compleja. Es simplemente esa idea. Entonces, con la explicación, volvamos a la pregunta. Considerando el texto anterior, afirmar que la proposición y el hecho tienen idéntica forma lógica equivale a decir que el enunciado verbal A se puede asociar a otros enunciados. No. ¿Está compuesto de objetos formales? No. Está hablando de objetos reales en realidad. ¿Se puede simbolizar formalmente? El texto no apunta a eso. ¿Se corresponde con la realidad? Desde luego que sí. Recuerden que Wittgenstein asume la teoría de la correspondencia. Muy bien, jóvenes, entonces hemos hecho distinciones conceptuales. Ya saben que no es lo mismo la creencia que la verdad, ¿no? Yo creo en Dios, es algo que se puede aceptar. ¿Qué está diciendo esa persona? Que no va a fundamentar. En cambio, cuando un científico dice yo creo, no se está expresando bien, porque él puede fundamentar lo que dice. Hemos visto también la diferencia entre el lenguaje formal y el lenguaje simbólico, y hemos visto este tema de las falacias, que recuerden, en la realidad las personas cometen muchas falacias para deslegitimar el discurso de alguien. Si tienen alguna duda, escriban en los comentarios de este video y nos vemos la siguiente semana.